Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a informar el acto de inauguración de la quinta edición de la Universidad Asturiana de Brano, de la UABRA. Y tiene la palabra, en primer lugar, doña Cristina Valdés, que es la directora de la Universidad Asturiana de Brano. Bueno, si no, tengo buena voz. Buenos días a todos, buenos días a todos. Señora Presidenta de la Academia de la Universidad Asturiana, señora Directora General, señor Director de Área, señor Alcalde del Concello de Cabras de Narcea, alumnos y alumnos, señores. Entamamos hoy una nueva edición de los cursos de la Universidad Asturiana de Brano, un programa bien agitado que se caltién gracias al sofitu del Concello de Cabras de Narcea, de la Universidad de Oviedo y de la Academia de la Lengua Asturiana. Así que es justo y merecido agradecer públicamente a estas instituciones el sol sofitu, tanto económico como intelectual, que nos permite hacer cada año esta universidad, especialmente gracias al trabajo del personal de la Academia en colaboración con el Concello de Cabras. No puedo dejar pasar esta ocasión para agradecer sinceramente a su Antón González Riaño el su valioso labor al frente de la UABRA, desde los dos inicios, con procuro, imaginación y trabajo. Y una herencia extraordinaria la que nos dejes y por la que te damos las gracias, aunque hoy no esté aquí. Porque la UABRA, aunque nos dé unos medios, y un proyecto ambicioso en el SOA GAME, que supone una oportunidad de formación única en un entorno como el de Cangas, que se presta al ocio al mismo tiempo. Plantea una oferta académica sólida en formación lingüística, embobinada para distintos tipos de personas, con el objetivo de alargar de ellos detalles de conocencia de la lengua asturiana, desde un nivel elemental a una conocencia más fonda y práctica del idioma. Así mismo, ofiércense los cursos de afondamiento cultural y lingüístico, que atropen materias de interés embobinadas por profesorado experto en ellas materias, con el propósito de presentar aplicaciones de la lengua asturiana y analizar la su presencia e importancia en nuestra sociedad a través de la torna, de la red, de los medios y del cine. Los cursos de capacitación para la traducción al asturiano, más presencia de aplicación escolar en la red, gestión cultural en Asturias, creando cultura a través de los medios, y averamiento al cine en asturiano, tratan de fincar la relación de la lengua asturiana y la cultura del su entorno, y plantean situaciones y de ellas formas de desenvolvimiento de la lengua asturiana. Este programa formativo complétase con curso de capacitación en gallego asturiano en primera fase, que está dirigido a profesores de educación infantil, primaria y secundaria, con el objetivo de impartir la asignatura de gallego asturiano en educación primaria y secundaria. Y no puedo dejar de amosar aprecio al labor del profesorado de la Universidad Asturiana de Brano, que junto con el alumnado dan sentido a esta obra, agitando cada año un compromiso mayor para con este programa. Pero una Universidad de Brano no sería lo que es sin actividades de ocio, que presten y asoleyen la cultura asturiana en Cangas, dando una dimensión lúdica a los cursos y trayendo conocimiento e investigación a través de series complementarias y abiertas al público en general, y todas ellas en lengua asturiana. Música, astronomía, oncología, derecho constitucional, historia, enriquecen estos dos semanas intensas de actividades de la UABRA. Nada más me queda que daros la acogida a esta edición de 2015 y desear que esta sea bien granible y prestosa. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Tiene ahora la palabra el director del área de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo, don Leopoldo Sánchez Torre, en nombre del rector de extensión universitaria y comunicación, don Vicente Rodríguez. Muchas gracias, buenos días. Un año más, asuntámonos neste Palacio de Romaña para inaugurar un dos acontecimientos culturales más señalados y renomados del Brano asturiano, la Universidad Asturiana de Brano, la UABRA.
Un año más hacemos los representantes de las distintas instituciones que colaboran en este proyecto. Y otra velada podemos manifestar públicamente la nuestra satisfacción, no solo porque se pusiera en marcha la iniciativa, sino también, y sobremanera, por ser quienes de mantener y afitar esa colaboración y conseguir así consolidar con una firme consunción de recursos y voluntades una propuesta formativa y cultural de primer orden. Si en estos años trabajamos en perfecta sintonía, fue porque las instituciones que representamos confluyen en ellas de esos líneas de acción, como el envío de extender, de proyectar hacia la sociedad asturiana el conocimiento y la cultura que generamos y que se genera en la mesa redolada, entendiendo más que esta, la mesa redolada, el nuestro patrimonio cultural, las nuestras lenguas, son un bien irrenunciable y tienen que constituir una de las pilastres básicas de las nuestras investigaciones y de la forma de hacerles públicas. La transferencia del conocimiento y el esparcimiento de la cultura que promovemos no pueden quedar guindadas a las aulas y a las dependencias académicas. Han de dirigirse necesariamente hacia toda la sociedad. Y es sí que, como saben, es uno de los postulados básicos de la extensión universitaria desde la su creación a finales del siglo XIX, y también fue uno de los principales objetivos de la acción cultural de la Universidad de Oviedo, que este curso académico programó unas 300 actividades culturales en toda Asturias, a más de los 50 cursos de extensión, contando los cuatrimestrales, los de verano y de otras acciones formativas. Y esta Universidad Asturiana de Verano representa un ejemplo de la aplicación de estos principios, la medida en que supone concentrar la oferta formativa y cultural que propone en una localidad que no tiene actividad universitaria regular y poner así a disposición de sus vecinos y visitantes, no solo de los alumnos inscritos en los cursos, una amplia lista de actividades con asturiano siempre como lengua vehicular. El formato de la Universidad Asturiana de Verano es uno de los mayores alicientes, con su combinación de cursos y actividades abiertas, conferencias, conciertos, exposiciones, tanto aquellos como estos, tan más estrechamente vencellados con las realidades, exposiciones y intereses que puede tener un ciudadano tanto año a nuestra redolada. Ya hizo un resumen de los contenidos de la directora de los cursos y no voy yo a repetir. Pero no quiero dejar de señalar que entre el profesorado de los cursos y los conferenciantes contamos con un buen número de docentes de la Universidad de Oviedo, no despayables. No quiero desear de señalar que en el claustro de la nuestra institución forman parte de algunos de los más acreditados especialistas de las materias que constituyen la actual oferta de la obra. Derecho, bioquímica, informática, didáctica, lingüística, etc. El próximo año ya no vamos a ser nosotros, no vamos a ser el equipo al que pertenezco, los que saben a Cangas de Narcea este acto de inauguración. Por ello, prestaríamos manifestar hoy aquí el convencimiento de que la nuestra sierra de estos años sirvió para reforzar los vínculos institucionales y el compromiso de la Universidad con la cultura de lengua asturiana, y que en este sen deseamos abierto el camino a un futuro que se marcha atrás. Las exposiciones que se promueven al año de la Universidad de Oviedo responden sobremanera a un doble criterio. En un lado, tratar de mostrar al público, de forma accesible pero rigurosa, los resultados de las investigaciones que realizan los docentes de la universidad. Pero otro, procuramos ubicar propuestas que, solucionando de personas o equipos externos a la universidad, suponen una mejora del conocimiento de su campo, de forma especial cuando se trata de interacciones que tienen que ver con la realidad y patrimonio cultural, social, histórico, económico de la nuestra comunidad. Este es el caso de aquí y en otro tiempo, la exposición de Semelles de Ramón Lluís Bande, que se va a poder visitar desde hoy hasta el día 14 en esta Casa de la Cultura, y que tomamos a principios de este año como una actividad complementaria de la Aula de Cine con la celebración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias. La exposición surgió en el proceso de filmación del documental del mismo título que se hizo entre 2013 y 2014. El equipo de rodaje recorrió Asturias buscando los espacios donde se desenvolvieron las emboscadas más importantes contra los más señalados militantes de la guerrilla asturiana. Esta exposición quiere prolongar desde el espacio de la sala de exposiciones la experiencia de la película, amplificar el homenaje a los guerrilleros asturianos asesinados en el monte y al par seguir planteando y enriqueciendo una reflexión colectiva sobre
conceptos como desaparición, resistencia, impunidad, olvido, memoria, dignidad. Según nos dice el mesmo Ramón Lluís Lande, aquí no outro tiempo busca confrontar al visitante con unha serie de imaxes de un olvido programado e vergonzante que al contemplarse xuntes nun espacio común transforme o seu significado. Con imaxes do olvido, construir un espacio de memoria. La parte principal de la exposición compónse de 34 semelles de gran formato que amuesan los espacios en los que fueron asesinados los principales militantes de la guerrilla. Las fotografías complementense con una videoinstalación titulada Los del Monte, sobre una semella fixa, hoy en la voz de Manuel Alonso González, de Marina del Llorío, uno de los pocos guerrilleros asturianos que sobrevivió a los montes. La su voz junta lo que los protagonistas ausentes de las fotografías no pueden contarnos, una emboscada en el monte. La exposición va a poder visitarse desde hoy hasta el día 14, como dice, mientras duren las actividades de la Guabra. Espero que sean, como todos los años, un éxito y satisfagan las expectativas de todos los que nos decidisteis a participar en ellas. Espero que así sea. Muchas gracias por vuestra atención y nada más. Muchas gracias, Leopoldo. Hablará ahora doña Ana María Cuello Llaneza, directora xeral de Política Lingüística da Gobierno del Principado de Asturias, en nome del Consello de Educación y Cultura do Senado Alonso Mejía. Buenos días a todos y a todos. Presidenta de la Academia, alcalde, directora de la UABRA, representante de la Universidad de Oviedo, profesores, alumnos. Buenos días, y es verdad que Genaro Alonso encaminándome muy a las veces de que yo os diera a todos vosotros un saludo cordial y que excusase de su presencia, pues yo bien sabía que está recién nomado y por lo tanto el trabajo que tiene en la mesa en forma importante, ¿no? No llegue que no sella, pero llegue con tanto papel y ponerse al día en una consellería tan mastodóntica suele costar bastantes esfuerzos. Y el cuarto que tengo el honor de acompañarnos, y otra vuelta a casa. En representación del Principado de Asturias, a la apertura de los cursos de la Universidad de Brano, que la Academia de la Lengua Asturiana, como institución lingüística del Principado de Asturias, entama y que tanto contribuye a la formación permanente del profesorado en nuestro idioma, en la nuestra cultura. El rigor y el enfoque con que se aborden estos cursos, que ya seguramente explicaron tanto Leopoldo como la directora de estos cursos de Brano, están suficientemente perafitados, por lo tanto yo no voy a hacer ninguna esquilla más del tema, ¿no? Solamente que está avalado este curso, estos cursos, con el número de alumnos y alumnas que cada convocatoria anual se matriculen en las diferentes áreas de formación que esta institución académica oferta y que cada vez se esfuerza en ensanchar y en complementar con conferencias, exposiciones y otras manifestaciones culturales y artísticas, empleando, como no iba a ser de otra manera, el asturiano o el gallego asturiano, como lenguas vehiculares en la transmisión de los dos contenidos. Sé que en esta edición, lo mismo que en las anteriores, va a cumplirse a fecho los objetivos y con más expectativas en sin ninguna duda. Iba a escribir alguna cosa más sobre el tema de la lengua, pero en el afán de ser breve, encontré un poema de Pablo Rodríguez Alonso que yo creo que conjuga perfectamente el mío sentir al respecto. Fala de las dos lenguas que tenemos en Asturias y titúlase Mios lenguas. Mi idioma é pequeño, tan pequeño que a veces olvídase a la xente falalo. Atacado de prejuicios, víctima inocente de la ignorancia, empapídense esos palabras las voces de los niños y muere un poco en cada viejo. Mi otro idioma, que grande, con galones de poderosa prosa, vive en sin preocupaciones, en llavios de paisajes diversos. A mí préstame pronunciar granos y cuando un se apodera mucho tiempo de mí, gústame volver al otro. A vegaes améstense, empréstense palabras, escariciéndose de esos tamaños. Nunca entendí cómo se pueden abandonar una lengua
sois padres huérfanes. Solo mi muerte fará que eso vos se pague. Muchas gracias, buenos días y gracias por la atención. Y ahora la palabra don José Luis Rodríguez, alcalde del Concello de Cangas de Narcea. Gracias, presidenta. Escucháisme bien, ¿no? Aunque todo lo que nos vea. Es perdonable. Lleva a mí a un prestoso estar aquí con vosotros y vosotros, también está la concejal de Cultura del Ayuntamiento y es la quinta edición esta, creo, ¿no? La que estamos hoy. Con lo cual, venimos a recibiros y a deciros que este concejo es un concejo que recibe con los brazos abiertos, ¿no? Lo hacemos siempre así. Contamos con que mientras estemos nosotros estas ediciones se sigan repitiendo y sobre todo porque os vale para la formación. Y para nosotros, como bien se dijo en este mismo acto, nos sirve pues para poner en contacto a la población con una parte que académicamente para nosotros también es importante. No solamente por la relación con la universidad, sino también por relación con lo que para nosotros es el arraigo de nuestra identidad y nuestra cultura. No solo hacer esto, Enrique, perdóname. Él se acordará bien cuando empezamos con la Xunta Moza y la Xunta Pola hace ya bastante, porque yo peinaba papel y tú cargas un genio. Y es algo que, intentamos que durante los años pues, fuera perdurando, durante más o menos años fuimos consiguiendo de aquella manera. Y ese germen lo que esperamos es que siga vivo y bollante y fuerte, lo podamos revitalizar pues, en el tiempo, ¿no? Porque de ahí algunos aprendimos. Yo eso decía a Ana, también a la parte de la universidad en la reunión que tuvimos para presentarnos y conocer un poquitín quiénes éramos cada uno de nosotros, que yo hace 10 años una intervención como la de hoy me hubiera querido hacer en asturiano. Lo que no quería hacer era la amalgama esta que a mí siempre me da mucha vergüenza, que es meter el y. Y entonces aparece que aquello está muy bien construido. Y esta música también son las aquí bastantes veces, y entonces por eso hoy lo estoy intentando evitar. Seguramente si durante estos 10 últimos años pues hubiéramos tratado esta parte, digo la de la administración, de otra manera la política lingüística, seguramente yo hoy no volvería a necesitar el grado de esfuerzo que necesité cuando era joven para salir de ese analfabetismo cultural, sobre todo de la lengua. Porque al final ese esfuerzo depende mucho de nosotros mismos. Porque hay veces que el esfuerzo y el refuerzo de las administraciones falta. Y yo quiero, y la concejala Carmen bien lo sabe, que nuestro gobierno justamente se caracterice por eso que yo eché en falta desde que empezaríamos con esto, Enrique, como los 15 años tendríamos más o menos, con esta gente que empezaba, pues, vamos a decir que durante los últimos 10 ese esfuerzo pues ha faltado. Con esto lo que os quiero decir es que encontraréis una administración cercana, que os intentaremos ayudar en todo lo que se necesite para que esta universidad año a año vaya perviviendo y sigáis viniendo aquí, porque además también somos un poquitín egoístas. Entonces contamos con que esto os guste, seguramente que los de ganas algo podéis enseñar, y queráis volver con vuestra pareja, con vuestros amigos, con vuestros conocidos, porque hay tanto que hacer y tanto que ver que a que no os va a dar tiempo en estos 15 días, no os va a dar tiempo. Entonces vais a tener que volver. Tenemos mucha actividad, os podrán contar bien y hablaros no de la fiesta del Carmen, sino de la fiesta de la vecina, alguna cosa más. Con lo cual esperamos que disfrutéis, que aprendáis mucho, que tenéis ponentes muy buenos, y no solamente hablo de los de casa, sino que también de los profesores y de quienes os van a venir a enseñar, porque de quienes por aquí pasaron otros años, que no sé si alguno repetís, seguramente sí, no por los niveles, os lo van a poder contar. El ayuntamiento está para lo que necesita.
espero que no seamos nada más que un florero, que no nos necesitéis durante este tiempo porque vaya todo rodado. Pasaremos a una de las charlas. Yo me hacía ilusión poder bajar mañana a ver a Pérez Minera, a ver si me da tiempo, porque todos los días seré mañana por la tarde, y si me da tiempo, pues ahí entre otras cosas, iré a hacer una primera cuña publicitaria, porque el fin de semana tenemos el Prestos, que es un festival de música que está en su segunda edición y que seguramente os produce algo, la música rock y demás, podáis pasaros por ahí a escuchar con grupos. No me enrollo más. Solamente desearos que trabajéis, que aprendéis, que aprendáis, que disfrutéis y que volváis a ver, porque hay mucho que hacer en estos valles y estamos por ver a veros todos. Y lo que me toca pues, a la universidad, a la directora general, a la academia, estamos para eso y para más. Entonces seguimos trabajando a lo largo del año para ir acercando y haciendo alguna cosa que seguramente es una mano tendida que seguramente pues, debemos sacar también en común. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias al alcalde, y yo déjame desear el acto, voy a ser muy breve porque muchas de las cosas ya se repitieron. No quiero más que daros la mayor de las bienvenidas a todos los que participáis en esta edición de la UABRA, tanto a los que venís como alumnos como a los que venís como profesores. Y desde yo el más fondo agradecimiento personal y también de la Academia de la Lengua Asturiana a todas las autoridades que se quisieron unirnos en este acto que hoy nos acompaña en esta mesa. Lo que llega a UABRA ya lo sabéis de sobra, y desde yo una realidad que también ha sitiada en la programación de Braille de Asturias. No es fácil que más de 100 personas participen año tras año en estos cursos, y eso yo va a ser pues gracias a que la programación y una programación pues, atractiva y que cuenta siempre todos los años, año tras año, con demanda. Desde yo, si la UABRA puede estar afitada como tal, eso debe ser a las tres instituciones que tienen de ella, que aparte de la Academia de la Lengua Asturiana, son la Universidad de Oviedo y el Concello de Cangas de Narcea. Yo toco en estos momentos en una situación un poco extraña o rara, porque llevo una mesa que no se va a volver a repetir para el año que viene y no sabemos qué situación vamos a tener hasta el año que viene. Leopoldo, en nombre de la universidad, habla de que lleve pues, el último mandato que tienen, porque tenemos elecciones, yo creo que el curso que viene. No sabemos quién va a estar al frente del vicerrectorado de la universitaria. Pero por si nunca él y el vicerrector actual, yo sí quiero expresar públicamente otra vuelta el más hondo agradecimiento de esta academia al sofitu que siempre tuvo la universidad por la Academia de la Lengua Asturiana. No hubo en jamás ni un solo problema con el vicerrector de extensión universitaria, con el director que hoy nos acompaña y tampoco con el rector. Y yo creo que tiene justicia reconocer eso. Vais a ver yo, por ejemplo, una exposición guapa que yo aguardo que os preste bien, y cuando a la segunda siguiente, o sea, a la vuelta de las vacaciones, nos sintamos con los responsables, con el director y director de área, a programar la UABRA el año viniente, vamos, las negociaciones duran 5 minutos, o sea, lo que tardamos en exponerles cosas, no hay más, 5 minutos. Pero hay que, por ejemplo, programar una exposición que si la tuviera que pagar la Academia de la Lengua Asturiana no la podríamos hacer. Y este año ellos, cuando fuimos a hablar con ellos, dicen, bueno, tenemos una preparada sobre esto, que quiera que saber. Una exposición que programaron ellos, que nosotros fuimos a ver, que nos pareció que era muy ajustada y muy acertada y muy apropiada para la UABRA, que estaba en ese momento en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, y los cartelos de esa exposición son exactamente los que vais a leer, que están en lengua asturiana, en lengua castellana y en lengua inglesa. Y los carteles que la anunciaban a la entrada de la sala del edificio histórico, el cartel estaba en lengua asturiana. Y eso no es porque la academia presionara o porque la que hicieran es proceso para estos cursos. Eso es una exposición que la Universidad Montare ya lo explicó el director de área. Por lo cual, bueno, yo creo que el compromiso
de ese profesorado con la lingua asturiana que lle claro e son todo facilidades para lo que la Academia de la Lingua Asturiana y os propone. Al margen de que evidentemente la universidad podría hacer mucho más con la lingua asturiana de lo que fai, pero tuvimos ya en otras situaciones mucho peores que la que estamos en estos momentos. Y yo lo que sí me prestaría es que si ellos continúen, por mi parte perfecto, pero que el nuevo equipo rectoral asumiera la cuestión lingüística y la UABRA, por lo menos de la misma manera que los sumerianos. Y en relación con esto, uno de los que sí cuento tener, no sé si a esta mano o si a la otra para el año que viene, y al alcalde del Concello de Cangas de Narcea, que es otra de las instituciones que tienen de la UABRA. Siempre decimos, y no puede ser de otra manera además, que la Academia de la Lengua Asturiana es política y partidista. Y que dentro de la Academia hay gente de todos los partidos políticos y cada uno tiene esos ideas. Y por eso la Academia no se entruga. Y nosotros institucionalmente tenemos que trabajar con los distintos partidos políticos que están al frente del Concello de Cangas de Narcea, con las ideologías que están al frente de la Universidad de Oviedo y con los partidos políticos que están al frente del Principado de Asturias. Y si logramos, en concreto con el Concello de Cangas de Narcea, que los distintos alcaldes que se ocuparan de la UABRA, que sigue el tercero, el primero ya era de Izquierda Unida, el segundo del PP y ahora ya del PSOE, asumieron la UABRA como propia, que yo lo que porque la UABRA llévase adelante gracias a un convenio de colaboración entre las tres instituciones, la Universidad, el Concello de Cangas y la Academia de la Lengua Asturiana. Yo creo que eso es ejemplar, que con el mismo entusiasmo, porque el alcalde de Izquierda Unida primero la puso en marcha, nos ayudó a ponerla en marcha, el alcalde del PP que tuvo después y ahora el alcalde del PSOE, que tengan el mismo foto y que lo sientan como de aquel problema. Bueno, pues más, muy bien. Entonces yo quiero arrancar al alcalde una promesa para el año que viene, que llegue para el año que viene, ya no nos puede venir diciendo que llegue ya y cuesta trabajo y hablar en castellano. No y cuesta de ninguna de las maneras, porque ya falé con él, que cuando en otros casos, claro que lo fala. Y empezamos por el Y, detrás viene el S, después viene el FIS, después viene la 7, después viene el comiera y el subiera y el paseara. O sea, que eso no tiene nada y todo eso. Básicamente sigue siendo algo vergonzoso. Bueno, exacto. Bueno, pues evidentemente, casi todo. Y evidentemente, o sea, esa promesa está. Y después, lo de quizás a lo que necesitemos y para qué más, no nos cae, pues lo que acabamos de decir. Bueno, no nos cae. Bien, nada que decir de la directora de la UABRA, evidentemente, porque compartimos muchísimo trabajo en la facultad y ahora en la academia, y una persona sumamente competente. La otra cuestión que me preocupa, que me tiene, digamos, desasosegada, y es el tema que tengo aquí a la derecha. No sé si Ana puede levantar al año que viene aquí sentada, en realidad no tendría que estar ella, tendría que estar el consejero, ella podría estar en la primera fila, o no matar. Por si acaso nunca, yo sí quiero darles gracias también públicamente por el encuentro que siempre tuvimos en ella, que siempre tuvimos en ella. No podemos estar cercanos porque yo llegué una de las primeras militantes de todo el tema de la enseñanza en lengua asturiana, que llegué donde empezó toda la reivindicación moderna y que además era un grupo de maestros ejemplar y que realmente un mucho para la cuestión lingüística y eran los que estaban en contacto directo con los niños, los que sabían los problemas que esos niños tenían cuando iban a la escuela, porque venían con una lengua materna que en la escuela tenían que desear en la puerta, y por eso yo creo que era el profesorado más, el sector social, no el profesorado, el sector social más concienciado. Y aquellos centros piloto fueron ejemplares, este grupo de maestros ejemplares, y han podido pertenecer a esa generación y a ese grupo. Yo sé, soy un poco más, yo ya sé que ella no hizo todo lo que quería hacer, pero bueno, ahí hubo otros estornices políticos superiores a ella y que no dependían exactamente de ella. Por lo tanto, Ana, si no vuelvo a tener ocasión de darte las gracias en el mundo, quiero hacerlo en estos momentos.
Estamos en una situación, en un impasse que por una parte es muy doloroso, por lo menos para mí, como presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana y como asturiana de a pie, usuaria de la lengua asturiana, y que bueno, que llevo mucho tiempo peleando por estas cuestiones, por una parte es desasosegante, porque volvemos a tener un equipo de gobierno con lo que teníamos, Hay un pacto de colaboración entre el PSOE y Izquierda Unida que hubo para la investidura, con el que la Academia de la Lengua Asturiana no está en absoluto de acuerdo, porque a estas alturas no se puede seguir repitiendo que lo que vamos a hacer, lo que van a hacer en el Parlamento asturiano, las Juntas Generales, es nombrar una comisión a ver qué se puede hacer con la lengua. Lo que se puede hacer con la lengua ya lo sabemos todos, y eso ya no tiene ningún tipo de estudio, hay que ponerse y hacer. Y la otra cuestión que proponí era enganchar la ley de uso. La ley de uso y que no la aplique, no se aplica en ningún de los detalles que están dentro de esa ley de uso. Y no tiene más enganchamiento posible que la declaración de confidencialidad y el Estatuto de Autonomía. Y no hay otro camino para que una lengua minoritaria como la nuestra pueda seguir, digamos, alitando otros tantos ciegos como los que Si de quien piensa que nos van a hacer callar, porque en ese mismo pacto, donde había esos dos puntos, todo lo que hay con la cuestión lingüística hay en esos dos puntos, había otro tercero, que era la ayuda del presupuesto de la Academia de la Lengua Asturiana y que no nos conoce. A la Academia de la Lengua Asturiana ni por una suma ni por 3.000 sumas de presupuesto, a pesar de que sigamos luchando por tener un presupuesto digno que nos permita llevar adelante lo que tenemos, el trabajo que tenemos encomendado y que tenemos que hacer. Dicho esto, normalmente, y a veces los que sois, los que repetís, porque hay mucha gente que repite, que viene año tras año, profesorado y demás, pues ya desde la época de Río Pérez, y no mal recuerdo ya si de antes, el consejero venía a este acto siempre, después vino Ana González también, la consejera siguiente, y aprovechamos para hacer una revisión de lo que en materia lingüística o de política lingüística se hiciera lo que hago del año. O sea, para nosotros el año marcaba la UABRA o los cursos de plan anteriores, ¿no? Entonces, normalmente la academia quisábase lo que faltaba por hacer y el consejero o consellera decía lo mucho que hicieron. Bien, esto hoy siempre así, siempre se hacía así, ¿no? Y hay 4 años, cuando vino Ana González, la última consellera que tuvimos hasta el nombramiento de Senado, la nueva legislatura, pues una de las cosas que yo viví sería que uno de los problemas graves que tenía el sistema educativo era la falta de reconocencia de la especialidad docente de lengua asturiana para la profesora. Entonces ella respondió sobre la marcha, pues tú ahora con la fana, que para mí queremos hacer en asturiano, pero yo os dijeron una palabra que vamos, que no nos preocupáramos, que parece bien cuando volviera a la UABRA, que eso que estaba solucionado. Yo creo que no hace falta que os cuente cómo está el tema. Y ayer de noche, revisando un poco una libreta que tengo, donde tengo anotado todo lo que dicen las distintas inauguraciones de la UABRA y los cursos de verano, yo creo que podría haber agarrado el texto de la primera vez que vine y volver a leerlo. Porque llegue todas esas cuestiones siguen pendientes. Tenemos el tema de la especialidad de lengua asturiana sin solucionar. Está pendiente todavía el tema del empleo de la lengua asturiana como elemento vehicular dentro de la enseñanza. Está pendiente el tema de la generalización de la lengua asturiana a todos los centros educativos, especialmente la contratada. Está pendiente el tema de que la lengua asturiana, acordes con la ley de uso, no puede ser una asignatura optativa, sino que tiene que ser una asignatura voluntaria. Está pendiente el tema de que la situación que tienen dentro de la enseñanza secundaria y de bachillerato y es totalmente curta, insuficiente y vamos, impresentable, etcétera. Sin hablar de otros temas como la presencia del asturiano pues, en la administración, en los medios de comunicación, en la TPA, etcétera. Dicho todo esto, y es verdad que hay un nuevo consejero de educación, Senado Alonso Mejido, que fue alumno mío en la facultad, uno de los mejores alumnos, como otros de los que estáis presentes aquí, que fuisteis muy buenos alumnos, que es una persona muy competente, con la cabeza muy bien acoplada, que conoce muy bien la administración tras dentro, que conoce muy bien la
la Consellería de Educación, todo el sistema educativo, y que conoce muy bien la lengua asturiana, y que sabe muy bien qué hielo que hay que poner para la lengua asturiana. Entonces digamos que eso darnos un punto de esperanza, y yo creo que hay que dar un tiempo y ver qué es lo que el nuevo gobierno, que aunque el presidente sea el mismo, la composición de la Junta General es completamente distinta, y yo no dejo de creer, porque soy optimista por naturaleza, de que algún día se darán cuenta de que no hay más camino que la cooficialidad. Y que no hay otro. No sé si con la cooficialidad nosotros podremos, la lengua podrá sobrevivir, tendrá futuro o no, pero si viene el no lo va a tener. Y mientras tanto hay otras muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer con una buena gestión y con una buena negociación. El problema nunca en Madrid, no son los que nos gobiernan en Madrid. El problema donde tenemos que resolver es en Asturias. Y entonces, bueno, digamos que con esa esperanza, y es verdad que Sinaro no pudo venir hoy, y yo entiendo perfectamente, sí va a estar en el pie oficial de los cursos en Ubieu, y yo aguardo que, bueno, pues que al margen ya del futuro de la UABRA, del que no tengo la más mínima duda, porque el alcalde tiene las mejores disposiciones y la universidad, y yo aguardo que el nuevo gobierno de la universidad siga en este camino, porque a mí parece que vamos de un lujo. El Concello de Cangas nos apoya, pero hay un lujo también que la universidad queda detrás de esto. Pero también hay un lujo para ellos contar con unas ediciones como estas, que hay muchos cursos, yo puedo decirlo, yo pienso que la universidad también lo puedo decir, hay cursos que se programan que los pueden dar por 1000 alumnos, muchos, y estos no, o sea, ya está, el camino está muy tirado. Entonces yo aguardo que podamos tener un futuro a corto y plazo un poco mejor del último pasado. Tenéis el mejor profesorado que podéis tener, ya lo queréis, y yo aguardo, no descartáis nunca que estamos aquí, aunque pagáis una matrícula en parte con fondos públicos, por lo tanto eso hay que rentabilizarlo al máximo, y yo aguardo pues, que la UABRA sea granible, que os preste, que estudiéis muchísimo, que aprendáis todo lo que podáis y que lo paséis muy bien, y que para el año que viene volváis. Muchísimas gracias. Inauguramos oficialmente los cursos de la Universidad Asturiana de Verano, una quinta edición, y vamos a pasar ahora a ver la exposición Aquí no tu tiempo, de Ramón Lluís Bande, que podréis ver con más calma en estos 15 días de curso. Yo no sé si lo comentó Leopoldo, porque no me acuerdo, está en la sala central, y luego según pasamos la salida que hay a mano derecha de aquello, ¿no? Y hay un vídeo que es muy interesante, se funciona, sí, Pues es muy importante que sintáis el vídeo y lo veáis. Muchas gracias.